Que la gracia, la paz y el amor de Dios repose en sus corazones, mis queridos hermanos. En este momento seguimos con la serie acerca del arrepentimiento, con la parte número 4, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice en Hechos, en el capítulo 3, del versículo 19, el apóstol Pedro dice algo importante. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nosotros encontramos que el Señor Jesucristo le enseñó al apóstol Pedro y a todos sus apóstoles acerca del arrepentimiento. Juan el Bautista hablaba, el Señor Jesucristo, y el apóstol el apóstol Pedro fue el que reemplazó al Señor Jesucristo en el ministerio. Él fue el pastor que quedó encargado de la iglesia. Por ejemplo, muchas personas dicen que él no fue pastor, pero la Biblia es la que enseña, la Biblia es la que dice allá en San Juan capítulo 21, versículo 15, donde el Señor le decía a Pedro, después de resucitado, le decía: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Dice la Biblia que Pedro se entristeció porque él pensó que lo iba a volver a negar. Pero Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dice: apacientas mis corderos, apacienta mis ovejas. Por eso yo sé que Pedro era un pastor. Algunas personas dicen que no, pero la Biblia dice que sí. La Biblia es la que nos enseña, y el apóstol Pedro está aquí hablándole a la gente acerca de esa enseñanza que el Señor Jesucristo dio, que el Señor Jesucristo enseñó y que aún la recomendó aún después de resucitado. La serie número 3 que leíamos en el capítulo 24 de Lucas, del versículo 47. Pero que aquí está el apóstol Pedro, ahora él en el ministerio, y diciéndole a la gente: así que arrepentidos y convertidos. Entonces ya sabemos que esa palabra arrepentimiento significa retractarse de lo malo, significa tomar otro rumbo, tomar un pensamiento diferente. Es el cambio de pensamiento. La persona que se arrepiente y se convierte, porque hay gente que pide perdón a Dios, pero no se aparta del pecado. Tenemos dos ejemplos muy claros acerca de Judas Iscariote. Judas fue y se arrepintió, pero se arrepintió delante de los hombres. Cuando él había pecado era delante de Dios. Él tenía que pedirle perdón, era a Dios. Hay pecados que nosotros cometemos delante de los hombres, o que ofendemos al hombre, al prójimo, y pues al prójimo le tenemos que pedir perdón. Pero si nosotros ofendemos a Dios, pues a Dios hay que irle a pedir pues perdón. Entonces nosotros encontramos que Judas fue arrepentido, fue delante de los hombres porque se arrepintió, pero delante de los hombres dijo: vendí sangre inocente. Y los sacerdotes le respondieron: a nosotros qué nos importa, allá tú. ¿Sí? Y la Biblia dice que él fue y se ahorcó. O sea, el cargo de conciencia de él haber entregado al maestro fue tremenda, y que nosotros también tenemos que pedirle a Dios que nunca aparte su misericordia de nosotros, porque cuando uno se aparta de Dios, pierde el temor hacia Dios, descuida la salvación, se vuelve enemigo de la obra de Dios. Porque Judas fue uno de los apóstoles que echó fuera demonios, era de los que iban de dos en dos predicando la palabra del Señor, pero él comenzó a practicar un pecado. ¿Y cuál era? Eso lo enseña la Biblia allá en San Juan 12, donde él se robaba las ofrendas que le daban al Señor Jesucristo. Incluso por eso por ahí sacaron una canción que dice que cuidado con Judas, y realmente esa canción la sacó un siervo del Señor. Y lo que habla ahí la canción pues es lo que él hizo. Y encontramos al apóstol Pedro, que también niega al Señor Jesucristo, pero en verdad él no estaba practicando el pecado.
él esporádicamente cometió ese error por el exceso de confianza, porque el Señor lo había invitado a él a orar y él no quiso orar. Allí se quedaba dormido y el Señor viene a él, lo cuestiona y le dice: Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? Porque el Señor lo estaba preparando para la tentación, para la prueba que le venía. Por eso nosotros, cuando nos sentimos firmes, debemos de tener cuidado, porque podemos caer. Entonces nosotros encontramos a Pedro, que él tan pronto se acuerda de las palabras del Señor, que le había dicho que antes que el gallo cantara me negarás 3 veces que me conoce. Él dice en la Biblia que él fue y lloró amargamente, y para mí es claro que él estaba pidiendo perdón allí, porque Dios no podría ponerlo como pastor si en verdad él no se hubiera humillado delante del Señor. Entonces nosotros miramos que el apóstol Pedro dice arrepentidos y convertidos. O sea, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, nosotros tenemos que sentir la necesidad de cambiar, de tomar otro rumbo, de retratarnos del camino que estamos llevando. Pero por eso dice arrepentidos y convertidos. Cuando dice convertido es porque nosotros tenemos que mostrar un cambio. Por eso cuando una persona se arrepiente y usted sigue viendo la misma situación y que la persona en verdad no cambia y que las cosas no cambian, es porque no hay sinceridad, es porque no hay un arrepentimiento genuino en el corazón de las personas. Entonces el Señor dice a través del apóstol Pedro: si usted se arrepiente y se convierte, ¿qué es lo primero que va a suceder y qué es lo primero en lo que Dios está interesado de una persona? Que las personas en verdad se arrepientan, que las personas pidan perdón, porque una persona que no le prospera su alma, no le va a prosperar nada. Por eso nosotros encontramos personas que oran mucho, ayunan, no se pierden un culto, están en todas las vigilias, son los que más dicen aleluya, gloria a Dios, pero nunca los vemos cambiar, nunca los vemos que salen de la ruina, nunca los vemos que salen de las situaciones difíciles. Y nosotros decimos: pero Dios mío, si nosotros lo vemos orar, no se pierde los cultos. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios no se conoce porque no se pierda un culto. Un Hijo de Dios se reconoce, o Dios lo reconoce, es porque guarda sus mandamientos, es porque hace las obras de su Padre, ¿sí? Para ser hijo del Señor. Entonces el Señor dice: nosotros tenemos que encontrar el perdón de los pecados. Una persona que el Señor no le perdone sus pecados, no porque Dios no quiera, sino porque uno mismo, cuando uno no quiere dejar el pecado, pues uno no está queriendo el arrepentimiento, no está queriendo el perdón del Señor. Y es triste porque, o sea, ¿quién va a venir a decir: venga, yo le pago su deuda? Así como de gratis, como lo está haciendo el Señor Jesucristo. Por eso muchas veces no valoramos ese perdón, ese sacrificio que Él hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque como no nos cuesta nada, como el Señor ya pagó el precio, entonces por eso no le vemos muchas veces el valor que tiene la sangre que el Señor derramó en la cruz. Pero el Señor está diciendo que una persona que no se arrepiente y se convierte, o sea, la persona se tiene que convertir para que sus pecados sean borrados. Hay personas que van y oran, y usted mismo le ha pasado esto, de que usted ora y no siente paz, no siente ese gozo, no siente nada, porque usted está siendo hipócrita delante del Señor, usted no está siendo sincero delante de Dios. De una persona que no le sean borrados los pecados, nunca de la presencia del Señor va a venir ese tiempo de refrigerio. Ese tiempo de refrigerio es un tiempo de paz, es un tiempo de bendición en todas las áreas de su vida. Si la persona estaba en amargura, esa amargura se va de su vida. Si la persona estaba en ruina, esa ruina se va de su vida. Si la persona estaba en vicios, esos vicios se van de su vida. Por eso es que recalcamos tanto acerca de que la persona se debe arrepentir. ¿Por qué? Porque si no hay arrepentimiento no hay nada. Hay personas que quieren tener lo material sin quererse untar de Dios, sin querer que tocar a Dios. Hay gente que saben que la solución es Dios y no vienen a Dios. ¿Por qué? Porque quieren las cosas para andar en la suciedad, en la inmundicia, en la maldad, como dice la Biblia. Quieren las cosas para andar en sus deleites y por eso Dios no les da nada. Entonces es importante entender esto,
que el refrigerio solo va a venir, esa paz, ese gozo solamente va a venir cuando usted haga las cosas de corazón para Dios. Por eso nosotros tampoco debemos dejarnos engañar de aquellas personas que dicen que buscan a Dios de todo su corazón, pero que Dios les paga mal o que les va mal o que cada día es peor. Eso es una mentira. No he visto una persona que haga el bien y le vaya mal, porque en verdad Dios tiene grandes bendiciones para aquel que le busca, para aquel que le ama, para aquel en verdad que abre su corazón para Él. Entonces es importante que nosotros podamos entender que lo que el Señor nos habla es poderoso, es maravilloso, es grande, porque solo en el Señor hay esa plenitud de gozo, solo en el Señor está esa paz que el ser humano necesita. Por eso, antes de nosotros llevarle lo material a alguien, nosotros debemos de tener en cuenta que la persona necesita es a Cristo Jesús, que las personas necesitan es empezar con ese arrepentimiento, ese perdón de pecados. Es ahí donde yo digo, hermanos, entendamos lo importante que es tener al Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Podemos hacer grandes cosas en la humanidad. Un país, una ciudad, un pueblo, una vereda, un barrio, no lo cambia un presidente, no lo cambia un alcalde, lo cambia aquella persona que ha sido lavada con la sangre del Cordero. Aquella persona que tiene el Espíritu Santo es la persona que puede cambiar a otra persona, porque el Espíritu Santo lo es todo en una vida. Por eso nosotros, vuelvo y digo, aunque no tengamos muchos recursos económicos, cuando nosotros llevamos la salvación a las almas, nosotros estamos llevando cosas grandes y Dios va a hacer cosas poderosas, maravillosas. No se canse de ministrar el arrepentimiento en las personas, porque no sabemos nosotros en verdad que hay personas que aunque tengan carros, fincas, casas, hermano, no se deje de deslumbrar por eso. No nos dejemos deslumbrar por eso. ¿Por qué? Porque esas personas también necesitan a Cristo Jesús. Esas cosas materiales no producen paz, no producen el gozo que Cristo da. Así que no piense que bendición es tener cosas materiales, sino que hay cosas más grandes que las cosas materiales. En verdad, qué bendición es tener libertad, tener salud, tener paz, tener gozo. Son 4 cosas que no tienen precio, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta de que no importa el estudio que tenga alguien, nosotros prediquémosle el arrepentimiento, llamémoslo al arrepentimiento, porque ellos necesitan ser trasladados de las tinieblas al reino de la luz. Por eso es importante que nosotros no se nos olvide que para ministrar por fuera a una persona, para que una persona reciba el bien exterior, tiene que primero ser libre desde adentro. Primero tiene que recibir esa sanidad espiritual, esa sanidad interior. Por eso no podemos colocar como cosas principales o grandes lo material. Necesitamos hacer que esas personas en verdad se arrepientan de corazón. Debemos de dirigirles esa oración para que ellos vengan a Cristo Jesús, para que ellos sientan ese gozo, esa paz. Y el Espíritu Santo que está en nosotros va a ser transmitido a ellos desde que ellos lo hagan de corazón. Usted debe de dirigirles esa oración porque ellos no saben cómo acercarse a Dios. Y la oración que usted va a hacer es un modelo de oración, no que todas las veces tenga que decir lo mismo, pero sí dirigirlos para que ellos le puedan decir: Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia para darte gracias por la vida, por la salud, por el calzado, por la casa, por todo lo que me has dado. Señor Jesús, perdóname, porque yo reconozco que he pecado contra ti, contra mi prójimo. He hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, yo creo que la sangre que usted derramó en la cruz
ella me limpia de todo pecado. Escribas mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Señor, te doy gracias por perdonarme, por amarme. Amén y amén. Y ahí, cuando la persona se arrepiente, le está dando la facilidad para que usted ore por él, por ella, imponiendo las manos, si así Dios lo quiere. Si Dios le indica algo diferente, no coloque las manos, no pasa nada, pero sí permita que el Espíritu Santo descienda sobre esa persona, porque el Espíritu Santo se puede transmitir a través de una oración por la sinceridad de la persona. Y yo estoy seguro que las enfermedades huyen de los cuerpos. Yo estoy seguro que la ruina se va de los cuerpos. Estoy seguro que los vicios salen de los cuerpos. Cualquier situación adversa que esté sucediendo en esa mujer, en ese varón, en ese joven, en esa jovencita, Dios le va a hacer libre. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos el Espíritu Santo, y el que tiene el Espíritu Santo lo tiene todo, y usted puede hacer que esas personas reciban cosas grandes a través de lo que usted tiene, de lo que Dios le ha dado. Así que no tenga pena de presentar a Jesucristo donde usted vaya como su Salvador. Las personas que quieran los bienes del Señor deben primeramente, como dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Así que los dejo con esta cuarta serie acerca del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Que las personas reciban esa herencia entre los santificados, y que el Señor me los bendiga, me los guarde, y vamos para adelante, porque con Cristo lo podemos todo. Dios los bendiga y Dios les guarde.